Bien, el motivo de este video es para poder unir criterios respecto de las actividades que se desarrollaron en esta clase. ¿Ya? Esto cuenta como retroalimentación o yo explicándoles cuáles debieron haber sido las respuestas correctas. ¿Ya? Yo voy a dejar arriba este video, lo voy a subir a mi YouTube y a mi canal de YouTube y también lo voy a dejar en el Classroom. ¿Ya? Lo voy a poner lo voy a linkear en el tablón y también en el trabajo de clase de la sección de taxonomía. ¿Ya? Así que, bueno, la idea es que esto no sea muy no sea muy largo, ¿ya? Que no sea muy largo y poder ir explicando así de manera bien concreta ciertos temas. Eso sí, necesito que cada vez que desarrollemos estas actividades, por favor lo hagan con los videos que se les mandan y con las páginas del libro que se les adjuntan o que se les informa. ¿Ya? Acá la idea, como dice acá el objetivo de aprendizaje, es explicar basándose en evidencia, y lo que está acá es súper importante, basándose en evidencia, que la clasificación de los seres vivos se constituye a través del tiempo, ya esa es una de las preguntas, ya sobre la base de criterios taxonómicos y que permiten organizarlos en grupos y subgrupos. ¿Ya? Acá la idea de la taxonomía es explicar que en realidad el objetivo de esta parte de las ciencias biológicas corresponde a la clasificación de los organismos. ¿Ya? Eh, esta clasificación corresponde a organizarlos en grupos y en subgrupos más pequeños, ¿ya? Y estableciendo las relaciones de parentesco con ancestros comunes, ¿ya? Aquí probablemente yo les voy a mostrar una imagen que sí significa evolución y que no significa evolución, ¿ya? ¿Cómo funciona esto de los parentescos? ¿Ya? La idea acá era que desarrolláramos estas tres preguntas. ¿Por qué es importante clasificar los seres vivos? ¿Cómo se clasifican los seres vivos? ¿Y qué son los nombres científicos? ¿Ok? Acá yo les decía que leyeran la página 52 del libro de texto, ¿ya? Y que respondieran en función de ello estas tres preguntas. Ya, vamos. Esto es dentro del por qué es importante clasificar. ¿Ya? ¿Por qué la manera de clasificar los seres vivos ha variado a lo largo del tiempo? La, eh, la respuesta que atiende esta pregunta dice relación con que todo el desarrollo científico va variando a lo largo del tiempo. Ya no sé si se acuerdan, por ejemplo, lo que vieron ustedes el año pasado en Átomo, que vieron que Dalton tenía una idea de átomo que era como una pelota y que después a lo largo del tiempo Planck y todos esos científicos desarrollaron la idea de que no era solo una pelota, sino que eran muchas partículas subatómicas que interactuaban entre sí. Y ese es el modelo que seguimos hasta hoy. Bien, con respecto a la biología, en este caso la taxonomía es algo similar. Quiere decir que los conocimientos se van perfeccionando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué la manera de clasificar ha variado? Claro, porque como te decía, el, la, el desarrollo científico se ha ido perfeccionando gracias a los descubrimientos en biología molecular, que eso salía ya, todo este conocimiento que se va desarrollando a lo largo del tiempo, el conocimiento que permite estudiar el ADN también, biología molecular como les decía, y la invención y perfeccionamiento del microscopio que nos ha ayudado a conocer cómo son los organismos a nivel microscópico, a nivel celular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la manera de clasificar ha variado? Bueno, gracias a los avances en el tiempo, ya sean avances en el conocimiento, como por ejemplo biología molecular y biología celular, y por otro lado, por el uso del microscopio o el desarrollo de nuevas tecnologías. También ese concepto también corresponde. Luego, preguntados. En función de qué se clasifican ahora los seres vivos, ya muchos me habían puesto que habían visto en unas páginas por ahí y yo les corregí, les dije, chiquillos, tienen que ver las páginas del libro, ¿ya? Eh, Pusieron en función de que, bueno, que ahora hay carnívoros, herbívoros, qué sé yo. No, o sea, sí, tienes razón, ya, pero ahora se clasifican no en cuanto a si comen carne o comen vegetales, sino que se clasifican de acuerdo a su ascendencia como su ancestro común. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos venimos de un ancestro común, así como nosotros venimos de nuestros padres y estos de nuestros abuelos. Nosotros como especie también venimos de una especie que fue mucho antes que nosotros, de la cual nosotros como Homo sapiens, como nuestra especie, se desligó.
Nosotros venimos de un ancestro común y de este ancestro común vivió hace muchos, muchos millones de años antes que nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿en función de qué clasificamos ahora los seres vivos? En función de que se conoce o se asume a un ancestro común. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para clasificar los seres vivos? Era solamente nombrar los que aparecen ahí: criterio ecológico, fisiología, celular, molecular. Ya ahí salía un desglose, una caracterización de cada uno de esos criterios que se ocupan para poder clasificar los seres vivos. Ya, por ejemplo, morfológico, que era uno de los primeros que salía. eh, Criterio morfológico, por ejemplo, ¿tiene o no tiene alas? Entonces vamos a agrupar a todos los organismos que tienen alas. A los que no tienen alas los ponemos en otro grupo. ¿Ya? O morfología, los que andan en cuatro patas. Entonces todos los organismos que andan en cuatro patas los ponemos en un grupo, y los que no, por ejemplo, las serpientes que no tienen patas, o los peces que no tienen patas sino que tienen aleta, los clasificamos diferente. ¿Ya? Hay otro, por ejemplo, que es comportamiento o estructura molecular. Los que tienen ciertos genes los ponemos de un grupo, los que tienen otros genes los ponemos de otro grupo. ¿Ya? De acuerdo a esos criterios se pueden clasificar a los seres vivos. Vamos con lo que seguía. Ya, yo les di aquí a leer ciertas páginas del libro y que vieron este video que aparecía ahí. Ya, en cuanto a esto, era bien simple, ya. ¿Cuál es la categoría más general? Siempre la categoría taxonómica. Más general va a ser dominio, de la cual nosotros podemos obtener los eucariotas, ya, los procariotas, ya, por ejemplo. Y de ahí se van desglosando en categorías más pequeñas, que son los que nosotros vemos aquí. ¿Ya? Acá lamentablemente no se ve bien, pero ustedes tienen ahí el PowerPoint. El más general es dominio, reino, división, clase, etc. Hay otros que están entre medio, hasta llegar a estas dos que son las importantes para esta actividad en particular, que es género, que es este verde clarito, ¿ya? Y este amarillo que corresponde a la especie. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque estas dos categorías nos ayudan, perdón, categorías, perdón. Estas dos categorías nos ayudan para poder determinar el nombre científico de una especie. ¿Ya? En este caso, según el ejemplo que yo saqué, que es el ejemplo del libro, corresponde al alerce chileno. Y este es su nombre científico, Fitzroya cupresoides. ¿Ya? Si se fijan, acá está la forma. Pucha, aquí no se ve bien porque está corrida esta palabra, debería estar acá al lado, pero está abajo. Ya imaginen que está acá al lado. Y aquí hay una serie de características que definen cómo se debe escribir un nombre científico. ¿Pero de dónde viene esto? El nombre científico deriva, como les decía, de género y especie. Ambas son estas categorías taxonómicas que, si nosotros subimos, vamos a ir a la más general, ¿ya? Y a medida que bajamos, vamos yendo a la más específica, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos al respecto? Que el alerce chileno corresponde al género Fitzroya, ¿ya? Fitzroya. Y dentro de todas las Fitzroyas, se supone, existe una que es Fitzroya cupresoides, que corresponde al alerce chileno, ¿sí? Que es este que está acá. Muy bonito por lo demás. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Es que nosotros podemos determinar el nombre científico de las especies gracias al conocimiento que nos entrega el género y a la especie a la que pertenece. Ya, ¿y qué tiene de importante esto? Perdón, ¿qué características tiene un nombre científico? Es que es un nombre que corresponde a dos palabras, así como nosotros decimos nombre y apellido. Acá nosotros también decimos género, que en este caso es Fitzroya, y cupresoides, que es el apellido o que es la especie. Ya, cuando nosotros lo escribimos en el computador, en tipeo, tenemos que escribirlo en cursivas o letra itálica, ya, que es como la que se escribe así como de ladito, ya. ¿Qué otra característica más? Son dos palabras, ya, que se escribe de ladito así en cursiva o itálica, y que además la primera letra se escribe en mayúscula. Todo el resto se escribe en minúsculas. Nosotros, por ejemplo, escribimos nuestros nombres, nombre y apellido, primera letra mayúscula, el resto minúscula, ¿ya?
por ejemplo, en mi caso, Carlos, C mayúscula, el resto de las letras en minúscula, Carrasco, C mayúscula de nuevo y el resto en minúscula. En este caso no, el nombre científico se escribe la primera letra en mayúscula y todo el resto del género y la especie completa se escribe con minúscula. ¿Ya? No caigamos en el error de escribir las dos letras en mayúscula o todo en mayúscula. Ya no, solo la primera letra del género en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Ya? Y acá yo les había dejado una tareita. Dice, el nombre científico del lobo es Canis lupus. ¿Ya? Canis lupus. Género, Canis, especie lupus. Por otro lado, el nombre científico de los coyotes es Canis latrans. Canis, género, aquí como pueden fijarse, el mismo, y latrans, que es la especie. Asimismo, el nombre científico de los zorros es Vulpes vulpes. Vulpes con mayúscula género y el otro Vulpes con minúscula es especie. Si estas tres especies pertenecen a la misma familia Canidae, familia es una de los categorías taxonómicas, ya acá está familia, todo eso, tanto el zorro como el coyote, como el lobo y el perro, ya perro, el perro, son de la misma familia Canidae, ya. ¿Cuál de los que salen acá, el lobo, coyote o zorro, son más, cuál pareja de esos tres es el más emparentado? Entonces, yo les decía que el canis, en este caso, o vulpes, que es la palabra que está en mayúscula, ojo, que siempre está en mayúscula, corresponde al género. Acá vemos que el lobo, ya, Canis lupus, que es un nombre científico, canis es el género, coyote, canis, el género, corresponden al mismo género entonces. Tanto el lobo como el coyote corresponden al mismo género. Por otro lado, vemos que el zorro corresponde al género Vulpes. Eso significa que el zorro pertenece a un género diferente al coyote y al lobo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál pareja vendría siendo la que se encuentra más emparentada entre sí? Los que pertenecen al mismo género. Los que pertenecen acá al mismo género. ¿Ya? El zorro, Vulpes vulpes, corresponde a otro género. El lobo y el coyote pertenecen al mismo género Canis. Entonces esos están más emparentados. El zorro y el coyote pertenecen al mismo género, están más emparentados. ¿Cuál es la pareja más emparentada? Entonces el lobo y el coyote. Esta correspondía. ¿Ya? Ya chicos, entonces, perdón. La idea acá entonces es que nosotros, volviendo acá a las preguntas, ¿ya? ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos? ¿Ya? Porque, bueno, ustedes pueden determinar ahí la importancia, porque, eh, pucha, si ven unas páginas antes se indican algunas razones, además del libro, donde decía que es bueno conocer a los seres vivos y clasificarlos, ¿ya? Porque es una necesidad natural del hombre, ya porque así también podemos distinguir a las plantas medicinales de las que no son medicinales. Además, para los científicos es súper necesario clasificarlos porque podemos determinar cuál es el origen común. Y eso es como para dónde va la pregunta de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? ¿Por qué es importante clasificar los seres vivos? Porque podemos determinar cuál es su origen común. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? De acuerdo a criterios. Aquí está. Se clasifican de acuerdo a ciertos criterios, como yo les decía, los que tienen patas, los que no, los que tienen ciertos genes, los que no tienen estos otros genes. ¿Y cómo los clasificamos? De acuerdo a las categorías de clasificación taxonómica, que va desde el dominio, la especie, dominio, reino, etcétera, etcétera, familia, género y especie, ¿ya? Y que eso, el nombre científico es una manera en la cual los científicos nombran a las especies, ¿ya? Y las siguen clasificando en género y en especie. Ya chicos, entonces esa es la idea de esta clase. Voy a dejarles esta y la que seguía, que era de evidencias de la evolución, ¿sí? Y posteriormente les voy a dejar esta misma clase sobre evolución propiamente tal, que es la que continúa.
Ya, eso chicos.